Bueno, shalom, shalom a todos de nuevo con la ayuda del Señor, dispuesta a seguir la tarea y a seguir toda la serie que veníamos nosotros compartiendo de todos los estudios de la palabra del Eterno. Bueno, por unos días, un mes por lo menos, no pude hacer estudios. Bueno, tuve un quebranto de salud bastante fuerte. Pero le agradezco a tantas personas que oraron, que me apoyaron en oración en este tiempo, y gracias al Eterno que ya estoy aquí de regreso con la ayuda de Él y en la voluntad de Él, porque yo creo que nos falta tanto todavía por hacer, tanto trabajo para hacer para el Padre. El Padre ponga un nuevo corazón y ha puesto un nuevo corazón en mi vida, de manera que aquí los invito a que continuemos con esta serie del lenguaje secreto del Eterno. Ese lenguaje con el que Él se ha comunicado con nosotros a través de lo que hemos conocido como parábolas, que es un lenguaje que no puede entender cualquier ser humano. Y esto es algo que a nosotros nos debe llamar poderosamente la atención, porque pues gente tan inteligente, tan preparada, gente que está buscando inclusive del Eterno, muchas veces no entiende ese lenguaje secreto. Así que entenderlo es un privilegio que nos da el Padre en su misericordia y en su amor, porque pues, ¿qué hemos hecho especial? Absolutamente nada. Pero sí, yo sé que Él tiene la presencia del Espíritu Santo para poder entender el trasfondo, lo que hay detrás de las palabras de Yeshua. Nosotros no podemos perder de vista que estamos en contacto con un mundo sobrenatural. Nosotros estamos recibiendo exactamente eso que nos dice Yeshua en esta cita, donde él dijo: abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Cosas que son escondidas, reservadas únicamente para todo aquel que le abra el corazón a Yeshua y le permita venir a morar en mí o a morar en cada uno de nosotros, y que pida la llenura y la presencia del Espíritu Santo. Ahí es cuando las palabras de Yeshua, su identidad, su manera, toda la redención, el proceso de salvación, el proceso, la misión a la que vino Yeshua, nosotros podemos entenderla sin problema. Y hoy precisamente vamos a entender por qué muchas personas le están dando la espalda a Yeshua en este tiempo. Para nadie yo creo que para ninguno de ustedes es un secreto o es algo nuevo, si yo les menciono así nomás, porque no quiero entrar en ese tema, pero la agresión tan fuerte que estamos recibiendo los que creemos que Yeshua es, como dice la Escritura, la imagen visible de Elohim. Cuando nosotros, los que creemos en la palabra revelada, estamos teniendo un fuerte ataque por causa de aquellos que ya no creen en Yeshua, como dice la Escritura, y no que están buscando a Yeshua en la mentalidad de los hombres. Hoy vamos a entender por qué estas personas, que muchos de ellos vinieron o recibieron la revelación en el cristianismo, hoy han dado un paso atrás. Hoy vamos a entender por qué y lo vamos a ver. De pronto me he saltado un poquito ustedes van a ver que me he saltado un poquito el orden, porque yo quería venirme con las parábolas desde el mismo Tanakh primero, pero voy a entrar en un tema del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, del Pacto Renovado, porque ha sido motivo de controversia en estos días y varias personas me han pedido que por favor explique esto, porque los han puesto, digamos, contra la pared
al confrontarlos con unas polémicas palabras de Yeshua. Yeshua dijo que nosotros teníamos que comer su cuerpo y beber su sangre. Esto, como les digo, lo están usando los antimisioneros, digo yo, las personas que están viniendo con tanta agresión a sembrar la cizaña y a sembrar la duda con Yeshua. Han utilizado estas palabras de Yeshua y muchas personas no han encontrado la manera de defender, digamos, su fe y su creencia. Por eso, hablando del lenguaje secreto, vamos a entender en este estudio qué significan las palabras de Yeshua, que coman mi cuerpo y beban mi sangre. Esto es importante, esto es muy importante que nosotros, sobre todo, que sepamos nosotros defender nuestra fe. Una cosa es que la creamos profundamente, porque esa obra la hace el Espíritu Santo, pero saberla defender es muy importante. Por eso los invito a que entremos en esas palabras y veamos de qué exactamente nos está hablando Yeshua en su lenguaje celestial. En Juan 6:53, Yeshua les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Fíjense, son palabras muy duras, muy difíciles de entender para cualquier persona que no tiene la revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Yeshua diga que nosotros tenemos que comer su sangre, lo que equivaldría como a canibalismo? Y comer su carne y beber su sangre, eso sería canibalismo, y sabemos que es una práctica prohibida. ¿De qué nos está hablando Yeshua? Vamos a mirar entonces estas palabras y vamos a entender a qué se refiere literalmente Yeshua cuando las menciona a los discípulos. Primero que todo, establezcamos un principio que es en el que se apoyan las personas que están, todos estos antimisioneros, los que están tratando de deshacer la fe en Yeshua. Dice, ¿cómo pueden creer en Yeshua si Yeshua los invitó a comer sangre, y comer sangre es prohibido en la Torah? Exactamente, literalmente prohibido. Vamos a verlo. En Bereshit, Génesis 9:3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levítico 7:26. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada del pueblo. O sea, estamos de acuerdo. Es una prohibición beber sangre y comer la carne con sangre. Es una prohibición, pero vamos a ir entendiendo algo muy importante. Aquí en Génesis 9:3 nos dice: carne con su vida, que es la sangre. Aquí ya nos empieza a hablar de que la sangre es la vida. Aquí en Levítico 17:11 nos confirma: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por las personas. Aquí ya vamos entendiendo un poquito más este contexto. Aquí ya no nos está hablando de tomarla, sino de tomar literalmente la sangre, sino que nos está hablando literalmente de la sangre, valga la redundancia, pero como expiación, Y aquí vamos a empezar a conectar con Jesús. Cuando la persona traía su sacrificio por el pecado al templo y entregaba el cordero,
La sangre del cordero hacía expiación por el pecado de esa persona. Ya eso es un tema que no es donde nos vamos a centrar hoy. Yo sé que ya todos lo podemos entender o ustedes pueden buscar los videos correspondientes. El punto que yo quiero que entendamos es este. La sangre es la vida. La sangre es la vida. Dice, la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre derramada por el Cordero hace expiación por nosotros. Cuando nosotros entendemos que Yeshua es el que hizo esa expiación por nosotros, el que pagó por el pecado nuestro, por toda la rebelión de la casa de Israel, cuando nosotros entendemos esto, nosotros ya entonces podemos conectar con la sangre derramada en la cruz. Nosotros sabemos que en esa sangre se hizo la expiación por nuestro pecado. Ahora, fue derramado hasta la última gota de sangre. Pero definitivamente, aunque entendamos ese concepto de todas maneras, todavía no nos explica cuando Yeshua dice que comamos su carne y bebamos su sangre. Vamos a avanzar entonces para que entendamos el concepto. Una de las cosas que yo siempre les insisto cuando estamos nosotros aprendiendo algo de la palabra es que miremos los contextos. ¿En qué contexto Yeshua dijo esas palabras? El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá la vida eterna. ¿En qué contexto lo dijo? Vamos a mirar el contexto, vamos a ver lo que estaba pasando en ese momento para que podamos recibir ese lenguaje unido y profundamente revelado por el Eterno. ¿En dónde encontramos esas palabras? Las encontramos en todo el capítulo de Juan 6. Pero ¿qué había pasado antes de decir las palabras? Desde el verso 1 hasta el verso 13 del capítulo de Juan 6, estamos hablando de la palabra nos está revelando todo lo que ocurrió con la multiplicación de los peces y de los panes. Entonces, esto es muy importante de tomarlo en cuenta. Miremos el verso 14 primero. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Yeshua que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. En esta parte del contexto encontramos dos cosas muy importantes. Acaba de pasar un milagro muy grande, la multiplicación de los 2 peces y de los 5 panes. Ahora, ¿qué fue lo que hizo que la multitud reconociera en ese momento que Yeshua era el profeta como Moisés anunciado? Aquí cuando dice verdaderamente es el profeta que había de venir, está haciendo referencia al anuncio de la Torá de que el Eterno enviaría un profeta como Moisés. Ahora recuerden, el profeta como Moisés sería como el Padre y como Moisés. Es decir, un profeta como yo, dice el Eterno, lo enviaré. Un profeta como tú, le dice a Moisés, será enviado. ¿Por qué un profeta como el Eterno? Porque sabemos del Ejad del Eterno y de Yeshua. ¿Por qué un profeta como Moisés? Porque Yeshua vino para sacarnos de Egipto y traernos a la tierra prometida, la misma misión que tuvo Moisés. Pero fíjense, aquí dice que Yeshua, ellos quisieron hacer de Yeshua el rey. Porque recordemos que esto estaba en el corazón de la gente, pero el reinado de Yeshua todavía no es en la primera venida, no es en ese tiempo. El reinado de Yeshua es en su segunda venida, la que estamos nosotros esperando. Por eso dice que entendiendo Yeshua que querían hacerle rey, se volvió a retirar. Pero miremos lo sobrenatural, el mensaje que hay detrás de los 5 panes y de los 2 peces.
Cuando se hizo la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces, ¿de cuáles 5 panes estamos hablando? Porque esto nos va a llevar a entender el lenguaje en este capítulo. Estamos hablando de los 5 libros de la Torá. Así que los panes, el Padre nos está hablando del pan como alimento. ¿Cuál es el alimento nuestro espiritual? La Torá. Los 5 panes representan los 5 libros de la Torá. Los 2 peces, ¿de qué nos hablan? Los 2 peces nos hablan de las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Entonces, cuando ustedes recuerdan todo el texto, después de que fue hecha la multiplicación de los panes, de los peces, que se alimentaron todos, sobraron 12 canastas. Esas 12 canastas, ¿de qué nos están hablando? De la recolección del remanente final. El remanente final es volver a recoger las 12 tribus de Israel para entrar Yeshua con ellos y reinar ya en el milenio y para siempre. Entonces, fíjense, cuando nosotros estamos entrando dentro del contexto, empezamos a tomar aquí, llevamos 2 conceptos muy importantes. En la sangre está la vida y la redención. Y cuando nos está hablando de los panes o de la comida, nos está hablando de la palabra de la Torá. Sigamos adelante y vamos a ir atando cabos, como digo yo muchas veces en las enseñanzas, para que podamos llegar a las palabras de Yeshua. Juan 6:16 dice, al anochecer, ya después de todo ese milagro, dice, descendieron los discípulos al mar. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Yeshua no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Yeshua que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Yeshua les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí encontramos otro elemento muy importante. Recordemos que también un punto que nos conecta directamente y que lo omití en esta primera parte, que es muy importante. Dice la palabra en Juan 6 que estaba cerca el tiempo de Pesaj. Aquí Yeshua está hablando, dice que se acercaba el tiempo de la celebración de Pesaj. Entonces fíjense, estamos conectando el Pesaj, la celebración donde Yeshua realmente fue, donde dijo esas palabras, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿cierto? Fue en la fiesta de Pesaj. Esa fiesta ya estaba cercana. Y aquí nosotros empezamos en el contexto a entender que Yeshua está hablando del pan como la palabra, que Yeshua está hablando de la sangre como la redención, que Yeshua está haciendo unos milagros delante de la gente, que la gente ya lo conecta con lo sobrenatural. Primero lo conectó con el profeta como Moisés que debía venir. Ahora, en este momento, al anochecer de haber visto ese milagro, al anochecer dice que aparece Yeshua caminando sobre el mar. ¿Qué significa eso? No es solamente que lo vieron los discípulos y entonces claro que se alegraron de verlo, no, porque él no venía por el camino, él venía caminando sobre las olas del mar. Lo que estaba revelando Yeshua al provocar, digamos, toda esta situación, porque estoy segura que ese mar enfurecido era propósito del Eterno para revelarles algo que ellos tenían que saber antes de ese Pesaj. ¿Qué era lo que tenían que saber? Que el único que puede caminar sobre las olas del mar es Yud-Hei Vav-Hei. Es el Eterno el que camina sobre las olas del mar. ¿Dónde lo encontramos? En Job 9:8. Él solo extendió los cielos
y anda sobre las olas del mar, y está hablando del Eterno. Ahora, cuando Yeshua aparece caminando sobre las olas del mar, el mensaje es muy claro. Recuerden, hay un mensaje desde los cielos, o el que ha sido revelado desde la fundación del mundo. Aquí nos está conectando con la identidad de Yeshua. Yeshua es el Eterno. Las palabras que él va a pronunciar después vienen de el que es uno con el Eterno, el que es el pan del Eterno, y vamos a verlo en sus propias palabras. Dice: al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Yeshua no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Es decir, no solamente los discípulos ven el milagro, la gente también sabe, momentico, pero si Yeshua no se fue en esa barca. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido del pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Yeshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Yeshua. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Yeshua les respondió. Fíjense la respuesta de Yeshua. Ellos ya entendieron que algo raro estaba pasando. Ellos no vieron, claro, no vieron a Yeshua caminando sobre el agua, pero ellos vieron el otro milagro y ya vieron que él no se había ido en la barca con los discípulos. ¿Cómo llegó allá? Yeshua les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Y dice entonces: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Él que podía leer los corazones, las mentes, él sabía que la gente lo estaba buscando simplemente por algo material, por algo físico, porque acababan de ver un mensaje de provisión. Era la comida, ellos se habían saciado con la comida. Entonces, ellos iban detrás, pero de lo terrenal, de la satisfacción de sus necesidades físicas. Pero ¿qué les dice Yeshua acá? A ellos que vienen cuestionados, porque Yeshua no se había ido con los discípulos, a ellos que vienen cuestionados les dice: ustedes tienen que trabajar no por la comida que perece, es decir, no por lo físico, sino por lo espiritual, por la comida que a vida eterna permanece. Porque esa comida de vida eterna, dice, solo la puede dar el Hijo del Hombre. Solo la puede dar Yeshua. Aquí tenemos entonces otro punto muy importante. El único que puede dar el pan del cielo, esa comida espiritual, es Yeshua. La persona puede alimentarse físicamente, sí, puede tener la palabra, sí, pero la revelación de la palabra la va a tener a través de la presencia del Espíritu Santo, que sabemos que es Yeshua quien lo envía. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Yeshua y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, crean en mí, dijo Yeshua, que ustedes crean en el que envió el Eterno. Le dijeron entonces: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Miren qué particular. Estas personas acababan de ver entonces el milagro de la multiplicación. Acababan de ver el milagro de no ver a Yeshua salir con los discípulos, pero encontrarlo al otro lado del lago. ¿Cómo llegó allá? Sin embargo, todavía preguntan por otra señal. ¿Qué señal haces para que te creamos? Y dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están hablando, ya como Yeshua los está confrontando con comida espiritual, ellos lo relacionaron ¿con qué? Con el maná que cayó del cielo.
Fíjense, ellos por lo menos los que le responden allí están haciendo la conexión. Nuestros padres al salir de Egipto comieron el maná en el desierto, pan del cielo le dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. No fue Moisés, fue el Eterno el que les dio el maná, el pan del cielo, les está aclarando Yeshua. No fue Moisés, o sea, vuelvan a salir de lo terrenal y váyanse al área espiritual. No fue Moisés el que les dio el pan, fue el Eterno. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese maná que cayó en el desierto, en otras palabras, lo envió el Eterno y lo envió para darle vida al pueblo de Israel. Ahora le dice ahora Yeshua, mi Padre que da el verdadero pan del cielo, dice, y el pan de Dios, el pan del Eterno, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Esto lo tenemos que tener como en la mente, como muy subrayado, porque aquí está identificándose Yeshua como el pan que bajó del cielo, el pan que descendió del cielo, el pan que el Eterno envió para dar vida al mundo. Podemos confirmar esto de muchas maneras en el mismo Juan 1. En el mismo Juan 1 nos dice que él vino a dar vida. Él vino para traer la vida al mundo. Entonces aquí nos está aclarando. El pan, Yeshua está diciendo, yo soy ese pan que bajó del cielo. Le dijeron, Señor, danos de ese pan. Ellos todavía pensaban que era otra vez el maná. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjense y verán. Miren, esto es muy interesante porque es que hoy estamos viendo nosotros el mismo fenómeno. Estamos viendo personas a las que les podemos repetir estas mismas palabras, y aunque pueden haber visto toda la historia profética cumplida en Yeshua, ni aún así pueden creer. ¿Por qué no han podido creer? Porque ellos no han tenido esa conexión, no están buscando la conexión espiritual, están buscando únicamente la conexión terrenal con Moisés, con la misma Torá, pero como no la Torá dada por el Eterno, sino la Torá, inclusive como hoy dice muchas personas en la casa de Judá, que dicen que son ellos los autores de la Torá y no el Eterno. Aquí nosotros vamos entendiendo esas palabras del Padre cuando nos dice, todo lo que fue será, no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy tenemos a las personas también mirando solamente lo físico, lo terrenal, pero descartando lo espiritual. Yo les pido disculpas, es que todavía me alcanzo para hablar, pero bueno, aquí seguimos. Dice entonces Yeshua, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Por eso Yeshua dice que él mismo también, como dice en la escritura, es la fuente de agua viva. Nosotros estamos tan convencidos de quién es Yeshua. ¿Por qué? Porque tenemos esa revelación de lo sobrenatural de Yeshua. Ahora dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Entonces aquí aprendemos también una clave. El Padre es el que nos escoge, digamos, a nosotros. Y la palabra nos lo confirma cuando dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Por qué los escoge el Padre? El Padre conoce el corazón. El Padre conoce la disponibilidad que nosotros tenemos para Él. Entonces sigue diciendo Yeshua, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, en el día de la segunda venida. Yeshua nos está aquí hablando de nuevo de ser el Eterno, el que caminó sobre el agua. Si solo el Eterno podía caminar y Yeshua caminó, entonces Yeshua es el Eterno. Si el Padre es el que da el pan del cielo y Yeshua es ese maná enviado para vida nuestra, sabemos con seguridad que Yeshua descendió del cielo. Abramos un paréntesis y ahí entendamos algo. Los que no creen en lo sobrenatural, ¿en dónde están afianzados hoy? En que Yeshua es un hombre común y corriente, hijo de José y de Miriam, es un hombre pecador, y de ahí es de donde viene toda la agresión contra los que creemos en el Eterno. O sea, esto no es nuevo. Miremos en la misma escritura que allí lo encontramos nosotros muchas veces. Cómo perseguían, encarcelaban y acosaban a los discípulos por creer en lo sobrenatural de Yeshua. Hoy todos los que dicen que creer en Yeshua como un hombre o como un segundo Dios, no pueden utilizar la palabra para defenderse, utilizan la agresión. Pero nosotros estamos creyendo y buscando esa revelación de los cielos. Nosotros sí creemos que Yeshua no vino para hacer su voluntad, porque Yeshua es la palabra del Eterno, no es otro Dios distinto, no es otra persona distinta. Yeshua es el Eterno. Por eso Yeshua también dijo, yo no hablo por mi propia cuenta. Mi Padre que está en los cielos es el que me dice qué hablar. Aquí dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice en el verso 40. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense, vuelve y lo repite. ¿Por qué lo repite? Está confirmando quiénes somos los únicos que vamos a ser parte del remanente, los que creamos en Yeshua y estemos en obediencia a la Torah. Eso es lo que nos dice el profeta Isaías, confirmado en Apocalipsis 2 veces. El remanente final guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua. Si usted que me está escuchando cree en Yeshua realmente, como dice él, el que descendió del cielo, el maná, el mismo eterno, sepa que vamos por el camino que Yeshua nos había establecido. Ahora, pero fíjense, sigamos leyendo para que veamos que todo lo que fue será y que no hay nada nuevo debajo del sol. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿cómo dice eso si este Yeshua es el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que dice, del cielo he descendido? ¿Cómo es que dice eso? Si él es el hijo de José, literalmente lo que nos dicen hoy. Fíjense y verá, esto no es una coincidencia. Hay muchas personas hoy que aún conocieron a Yeshua en la iglesia, pero se vinieron detrás del Eterno, detrás de Yeshua, no. Se vinieron a la casa del Padre, no. Se fueron a la casa del hermano. Y del hermano que no ha conocido a Yeshua, simplemente aprendieron que la Torah no venía tampoco del Eterno, pero que Yeshua era un hombre común y corriente. Lo mismo, ¿no es este Yeshua el hijo de José? ¿Cómo es que dice que del cielo ha descendido? Pero Yeshua le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Saben? No luchen contra las personas que ya creen que Yeshua es un hombre común y corriente. Esas personas no fueron traídas a Yeshua por el Eterno. Son personas que simplemente están ahí por alguna razón. Pero aquí falta ese sello del Eterno. Aquí falta esa voz del Eterno que silba desde los cielos, que nosotros escuchamos, que nos ponemos en pie, que venimos realmente de la mano de Yeshua porque hemos entendido
y nosotros, dice, resucitaremos en el día postrero. Si ya para la venida de Yeshua hemos muerto, vamos a resucitar con Él, pero si estamos vivos, pues vamos a ser de los que nos gocemos en el día de su regreso. Dice, escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Fíjense esto tan importante. El que aprende del Padre viene a Yeshua, pero el que aprende de los hombres, no. ¿Dónde se fueron a buscar? A la casa del hermano, no a la casa del Padre. ¿De quién están aprendiendo? Del hermano, no del Padre. Por eso no pueden ver a Yeshua. Entonces dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Eterno. Ese es el que ha visto al Padre. En otras palabras, ¿qué está diciendo Yeshua? Yo soy el único que he visto al Padre. Y nosotros sabemos que es verdad. Un hijo de José y de Miriam, pues ¿cómo puede haber visto al Padre? Eso es imposible. Entonces, de ahí nosotros entendemos si tenemos la revelación o no. Si usted todavía cree que Él es un Dios diferente, no ha entendido, no tiene la revelación. Si cree que es un hombre común y corriente, menos, ya que está por fuera de todo. Ni siquiera ha tenido contacto con la enseñanza del Eterno. Está aprendiendo de los hombres. Yeshua sigue diciendo, de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en Yeshua tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Volvamos a lo del principio. El que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se dan cuenta que el contexto nos está aclarando de lo que está hablando Yeshua? Yeshua no está hablando como un hijo de José y de Miriam, un hombre común, el que coma mi carne y beba mi sangre. No, Él está hablando que Él es el pan que bajó del cielo. Y dice bien claro, yo soy el pan vivo. Si alguno comiere de este pan, de Yeshua, Yeshua es el pan que descendió del cielo para alimento. ¿Por qué? Porque Yeshua es la palabra. Recordemos que Yeshua es la palabra, la memra del Eterno, el davar del Eterno en la forma de un hombre. Él no es otro diferente, Él es la palabra del Eterno. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros hacia la eternidad? Creer en la palabra del Eterno. Yeshua es esa palabra hecha hombre. Yeshua es ese pan que descendió del cielo. Dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Por eso cuando Él dice, el que coma mi carne, ya sabemos de qué está hablando. Está hablando del pan que bajó del cielo, advirtiendo que no puede ser un hombre. Los que creen que Yeshua es un hijo de José y de Miriam, pues esas palabras claro que les horrorizan. Yo he recibido tantos mensajes que creen que no, que ya descubrieron aquí el jaque mate a toda la discusión. No, es que simplemente no han podido entender que Yeshua es sobrenatural, que Yeshua es la palabra, es el maná que bajó del cielo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo nos puede dar este a comer su sangre? Vuelvo y les digo, ¿no es interesante que es la misma discusión de hoy? No hemos avanzado, todo lo que fue será. Yeshua les dijo, de cierto os digo, vean, ellos estaban allí en la discusión. ¿Cómo dice que nos va a dar a comer su carne? O sea, todavía no han escuchado, no han entendido el lenguaje celestial. Es el lenguaje que está encriptado para que lo entendamos solamente los que el Padre ha querido, a quienes el Padre nos ha querido revelar su palabra. Yeshua les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre
y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense que ahora ya las palabras estamos viendo que las dijo en medio de toda esa discusión que había. Ellos no habían podido entender la naturaleza de Yeshua. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Hasta ahora lo entendimos. ¿Cuál es la carne? Él es el pan que bajó del cielo. Comer su carne es alimentarnos de la palabra del Eterno, porque el alimento lo dio el Eterno y Él fue enviado por el Eterno, su palabra enviada para darnos una vida, pero vida eterna. Recuerden, hay dos planos, uno físico y uno sobrenatural. Como me envió el Padre viviente, sigue diciendo Yeshua, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come vivirá por mí. Es decir, el que se alimente solo de la palabra del Eterno. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La salida de Egipto en el primer éxodo era la parte física. Era todo el entendimiento físico. Ellos necesitaban ese pan físico para sobrevivir. Pero ya con Yeshua se abre la parte ya espiritual. Entonces por eso dice, los que comieron el maná físico pues murieron. Pero el que coma de ese pan espiritual, de esa palabra del Eterno, no de palabras de hombres, no de palabra como si fuera de Moisés. Fíjense que nosotros heredamos una expresión que no es muy correcta, que es la expresión que dice la Torá de Moisés, aunque aparece en la misma palabra. Pero no, la Torá es del Eterno. La Torá es palabra viva del Eterno, dada a través de Moisés. Por eso dice, los padres comieron maná, murieron, pero el que come de la palabra del Eterno vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Y al oírlas, fíjense lo que pasa aquí, que yo les decía que vamos a entender por qué muchos han dado la espalda. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿eso os ofende? Óigame, yo les digo una cosa sinceramente. En estos días que ha habido porque hay varios ministerios dedicados a agredirnos no solamente a mí, yo veo a todos los que creemos en el Ejad, a todos los ministerios, están agrediéndonos, insultándonos, burlándose. Ellos están en algo que no se había visto realmente en todos estos años. Pero estamos en el tiempo. Fíjense acá, Yeshua les dice, a ustedes les ofende, esto les ofende lo que él está diciendo. Hoy, ¿por qué se ofenden? Porque nosotros decimos que Yeshua es Yud-Heh-Vav-Heh, es la imagen visible de Elohim, es la palabra enviada, es el maná que vino del cielo, es la palabra del Eterno hecha hombre. Dice, ¿qué? Eso, ¿a ustedes les ofende eso? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Recuerden, aquí no estamos cerca al tiempo de Pesaj. Él sabe que va a morir, va a resucitar y va a regresar otra vez a la derecha del Padre. Dice, si les ofende que yo les diga que vine del cielo, ¿cuánto más les va a ofender cuando sepan que voy a ir a estar a la derecha del Padre? Que es lo que no pueden creer los que dicen que es un hijo de José. Ahí queda en lo puramente material. No han podido entender lo espiritual. El espíritu, dice, es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Aquí les está diciendo Yeshua muy claro. Y si ustedes no buscan lo espiritual, ¿de qué les aprovecha todo esto? Y hoy lo vemos tan claro.
¿De qué aprovechan todo ese mundo de tradiciones y de lavado de manos y de vajillas especiales y de manteles blancos y de cosas materiales? Y que préndalo así, que primero por aquí, que segundo, y cantidades de cargas que de nada aprovechan, de nada aprovechan. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Recuerdan cuando dijo Pablo, la letra mata, el espíritu vivifica? Muchos se quedaron en la letra de la Torá como si viniera del propio Moisés, no del Eterno, y como si no fuera para lo sobrenatural. Muchos nos hablan que nosotros no entendemos, que si acá, que si en el templo, que si esto, que de lo de acá. Pero ¿por qué no se habla de lo sobrenatural? Dice, las palabras que yo he hablado, dice Yeshua, son espíritu y vida. Cuando nosotros conectamos con esas palabras sobrenaturales, esas palabras que aparecen en las parábolas, nosotros sabemos, cuando entendemos la parábola, nosotros ya sabemos que tenemos la conexión con lo sobrenatural. Y no lejos de avergonzarnos, debemos estar felices de saber que hemos entendido ese lenguaje celestial. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, dice Yeshua. Porque Yeshua sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por el Padre. Y desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo mismo de hoy. ¿Cuántos le han dado la espalda de los que yo conozco en estos 24 años de esta restauración? Les digo, ni los puedo contar ya en los dedos de las manos, todos los que le han dado la espalda, congregaciones enteras, pastores, personas, son incontables los que le han dado la espalda. ¿Por qué? Porque nunca pudieron entender, porque el Padre no los trajo. No tienen la revelación del Eterno. Y lo triste es que la única manera que pueden venir contra los que sí creemos en la revelación del Eterno es con agresión física, con agresiones y no con un soporte en la misma palabra. Dijo entonces Yeshua a los 12, les preguntó también, ¿ustedes se quieren ir? ¿Queréis también iros vosotros? Y respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Mesías, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Yeshua le respondió, pero no os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es del diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. No nos aterremos de los que muy cercanos a nosotros le dan la espalda. Uno tan cercano como Judas le dio la espalda también a Yeshua. Por eso Yeshua les pregunta, ¿ustedes también se quieren ir? Pero ellos habían entendido que solo con Yeshua había palabras en él de vida eterna. Entonces fíjense, Yeshua es el pan vivo que bajó del cielo. Cuando él dijo, coman mi carne, está hablando de que él es el pan vivo que descendió del cielo. Si usted no cree eso, si a usted eso no le hace clic en su corazón como una realidad, tiene que buscar la presencia del Eterno, la palabra del Eterno, porque seguro que está en la palabra de los hombres. El maná es un alimento físico, pero también sobrenatural. Ahora, cuando nosotros ya vamos redondeando todo esto, vamos a Mateo 16:9, por ejemplo, cuando en otro momento dice Yeshua estas palabras. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Está hablando del milagro del que estamos hoy estudiando. Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no es por el pan que os dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Eso no es muy claro.
Las personas que se van a estudiar hoy la doctrina de los fariseos y de los saduceos, de los sabios, el Talmud, todo el Talmud, que el Talmud no es del Eterno, no es, son los pensamientos de los sabios, de los hombres, son mandamientos de hombres. Por eso en el Talmud hay tantos mandamientos que son contrarios, opuestos radicalmente a la voluntad del Padre. Pero muchas personas, en vez de alimentarse del pan que lleva la vida eterna, se van a alimentar de lo que los hombres han escrito y han pensado. ¿En qué pueden pensar? ¿En qué podemos pensar nosotros, los seres humanos? En lo terrenal. Lo espiritual tiene que ser revelado por el Eterno. Porque Él es un terreno que nosotros no conocemos. ¿Qué podemos decir nosotros de nuestra propia cosecha, de lo espiritual? Solamente el Eterno y Yeshua, que es su imagen visible, nos pueden revelar estas cosas. Fíjense, aquí hay algo muy importante. Dice en Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Yahweh a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Por qué estoy poniendo acá ese verso? Porque ese verso nos aclara que Yeshua, desde el mismo Génesis, es la palabra del Eterno, es la palabra, la que alimenta el pan de vida y aparecía en forma física. En Génesis 15:1 muy claro dice, la palabra de Yahweh vino a Abraham en visión. Una palabra se escucha, una palabra no se ve. Abraham vio a la palabra del Eterno y le dijo, y esa palabra le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cuando nosotros tenemos a Yeshua en nuestra vida, Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Juan 1:14 dice, esa palabra, la misma que apareció a Abraham, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en la palabra del Eterno, ¿hay alguna duda que Yeshua sea el Eterno mismo, su gloria, su palabra? Él es uno con Él, no es otro distinto. No hay dos dioses, no hay dos personas divinas, eso no existe. Eso no existe. Pregúntenle al que le digan que es divino, pero no es Dios. Pregúntenle cuántos dioses entonces hay en Israel. Que hay uno solo. Él es la palabra hecha carne, la misma palabra. Cuando dice que la palabra de Yahweh vino a Abraham en visión, pensamos que es otro diferente. No, es la palabra de Yahweh que se podía presentar físicamente, que es él. En ese momento no tenía el nombre de Yeshua, porque Yeshua es el nombre que toma para salvarnos. Entonces, el pan es la palabra, el pan del cielo, la palabra de Yahweh en forma de hombre es Yeshua. El pan del cielo es Yeshua. Por eso cuando él dice, los que comen, si ustedes tienen que comer mi carne, es decir, ustedes tienen que alimentar de mi palabra. Ahora miremos el tema de la sangre. Vamos al tema de la sangre. Ya vimos en Génesis 9:3 que dice que la vida está en la sangre. La sangre es vida. Pero vimos también en Levítico 17 que la sangre hace expiación. Es la ofrenda por el pecado. ¿Por qué hace expiación y por qué es vida? Espiritualmente hablando. Físicamente lo entendemos. Si nosotros nos desangramos, morimos. Físicamente. En la sangre está la vida. Eso es verdad. Físicamente. Pero espiritualmente, ¿cuál es la conexión? Que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pasar de muerte a vida? Por la sangre derramada en expiación por nuestro pecado. ¿Y quién es el que derramó la sangre? Yeshua. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro.
Entonces entendámoslo. Cuando Yeshua dice, el que bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre, la sangre es la que hace expiación. La paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado, nosotros habíamos pecado. ¿Quién vino a dar su sangre, a derramar la sangre en expiación como ofrenda por el pecado nuestro? Yeshua. Pero es que Yeshua era el único que podía hacerlo porque era sin pecado, como dice el mismo Isaías 53, y era sin pecado porque Él es la palabra del Eterno. Pregúntenle a cualquier persona que crea que Yeshua es un hijo de José, ¿qué pasa con el Eterno permite un sacrificio humano? Entonces sacrificaron un hombre común. ¿Será que el Eterno admite sacrificios humanos? Pues claro que no. Y lo hemos visto. En una discusión que tuve yo en estos días, yo veía, cuando yo le dije, pero es que si es un hombre común, ¿cómo podía morir si el Eterno no permite sacrificios? Bueno, me escribió una cuestión larguísima, que si los paganos, que si Grecia, que si Roma, bla, 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 bla. No hay forma. El Eterno no permite sacrificios humanos. El que permite sacrificios humanos es Satanás. Recuerden que Moloch aceptaba los sacrificios y acepta hoy, y sí que están haciendo sacrificios para Moloch. Pero el Eterno no, el Eterno dijo, yo mismo me proveeré de cordero, le dijo a Abraham cuando él iba a sacrificar a Isaac en respuesta a la petición del Padre. Entonces, la paga del pecado es muerte. La sangre es para expiación de la persona, Levítico 17:11. Yeshua, el Eterno mismo, le dio a Yeshua ese cuerpo, hizo que su palabra se hiciera en la forma de un hombre para que pudiera hacer expiación por nuestro pecado. Por eso el que bebe la sangre de Yeshua tiene vida eterna, porque Él paga por nuestro pecado y nosotros pasamos de muerte a vida. La paga del pecado es muerte. Mediante la sangre de Yeshua pasamos a la vida. No estamos hablando de ninguna otra cosa acá diferente. Estamos hablando de Torah. Estamos hablando de expiación a través de la sangre, porque la paga del pecado es muerte. Esa sangre inocente derramada, aún en el tabernáculo, por un animal que sin defecto, inocente, esa cubría por el momento hasta la venida de Yeshua, cubría el pecado del pueblo. ¿A ustedes les parece que es coincidencia que después de Yeshua, él anuncia que el templo va a ser destruido, y hasta hoy, vamos en el 2024, y todavía no hay templo? No, es que no va a haber más pecado, más expiación por el pecado. No va a haber más ofrenda. Yeshua hizo la expiación una vez y para siempre. El que crea y se acoja tiene vida eterna. El que no, pues no va dentro del plan del Eterno. En Mateo 26 nos dice entonces, mientras comían, estamos ya en la cena de Pesach, mientras comían, tomó Yeshua el pan, aquí era ya el día 14, al anochecer del día, cuando comenzaba el día 14, que Yeshua se reúne a hacer la cena de Pesach con sus discípulos, y mientras comían, dice la palabra, tomó Yeshua el pan, lo bendijo, lo partió, lo dio a los discípulos y les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Fíjense, él no está hablando literalmente, es mi cuerpo, como nosotros lo conocemos, no. Él tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo, porque Yeshua es sobrenatural. Esto es el lenguaje que tenemos que tener en el corazón para entenderlo. Dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, ese pan, porque él acaba de decir, yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Entonces, cuando él levanta la copa, él no se había sacado aquí, no se hizo una transfusión allí y puso su sangre. Él puso el vino. El pacto es la sangre del nuevo pacto. Recordemos, el pacto antiguo fue sellado con sangre. También Moisés tomó la sangre de los corderos y la esparció sobre el pueblo y sobre la Torá. Ahora, en este momento, Yeshua está sellando el nuevo pacto. En ese momento, nosotros somos del nuevo pacto. Digo, entonces la sangre de Yeshua es derramada por nosotros, los del nuevo pacto, para remisión de pecado. Hemos pasado de muerte a vida. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que había en la copa era el vino, el fruto de la vid. Dice entonces, está hablando Yeshua de qué? Del pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cada que nosotros partamos hagamos inclusive en el mismo Shabbat, que tenemos el pan y tenemos también el vino, tenemos que recordar que es el nuevo pacto. No es solamente aquí, gracias por la provisión y ya, no, porque ese era en el antiguo pacto. Nosotros ya tenemos la provisión de vida eterna. Gracias, Yeshua, por la provisión de vida eterna, porque Yeshua lo dijo, esta es la copa del nuevo pacto. Haced esto todas las veces que la bebiereis en mi memoria. Entonces, en Éxodo 24:8 ustedes pueden leer cómo Moisés roció con sangre para sellar el primer pacto. Y lo dice, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros. Ahora, en Lucas 22:19 dice, tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros he dado. Haced esto en memoria de mí. O sea, cada vez que ustedes vean partido ese pan, ¿qué vamos a recordar nosotros? Que su cuerpo, él dijo, este pan es mi cuerpo, que su cuerpo fue destrozado por nosotros, por nuestro pecado. Mi pregunta, hago una pregunta. ¿Ustedes han vuelto a oír en las diferentes congregaciones y enseñanzas acerca de la muerte de Yeshua en la cruz? Ustedes ahora que se acerca Pesach, ¿escuchan hablar de eso? No, ya no, porque eso suena como muy cristiano, dicen muchas personas. Que nosotros somos del nuevo pacto, es que nosotros somos cristianos, porque cristiano es el nombre que le dieron a los apóstoles, dice la palabra, a todos los que seguían a Yeshua. Nosotros tenemos que volver otra vez y situarnos. Estamos en el nuevo pacto. Hay unos que se han ido al pacto antiguo y aún dicen que no se ha sellado el nuevo pacto, porque Judá dice que no se ha sellado, porque no creen en Yeshua, no les ha sido revelado. Pero muchos que ya les había sido revelado retrocedieron por irse a creer en las doctrinas, como vimos ahora, en la levadura de los fariseos y de los saduceos. Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Yeshua, que Yeshua Adonai, diría en hebreo, la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Partido, recuerden, él fue masacrado por nosotros. Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, las veces que comiereis el pan y bebiereis de esta copa, la muerte de Yeshua anunciáis hasta que Él venga. Nosotros tenemos que seguir anunciando la muerte de Yeshua, porque la muerte de Yeshua, a la persona que le entienda, le significa palabras de vida eterna. Si nosotros quitamos la muerte de Yeshua, ¿qué quedó?
¿Cómo hacen? ¿Por qué no se menciona la muerte de Yeshua? Porque toda la gran mayoría que se fueron a la doctrina de los fariseos, diciendo que era un hijo de José y de Miriam, pues como el Eterno no permite sacrificios humanos, pues ni para qué hablamos de eso, mejor evitemos problemas. Entonces, fíjense esto, ¿fue solamente un pacto en el antiguo y nuevo pacto? No. Fíjense que desde el mismo Génesis 14, cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, ustedes se acuerdan toda esa batalla de los reyes cuando se habían llevado a Lot, que dice que salió el rey de Sodoma a recibirlo, que es el Valle del Rey, pero vino Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo, y sacó pan y vino. ¿Quién era ese Melquisedec, ese rey de Salem? Era Yeshua. No hay duda de eso una vez que leemos la doctrina de los fariseos que dice que es Sem, el hijo de Noé, pero sabemos que eso es mentira. Era Yeshua. Y Yeshua, cuando no todavía, apenas Abraham está en la primera parte del proceso, dice acá que aparece después de la batalla, aparece Yeshua, el sacerdote, con el sacerdocio eterno de Melquisedec, sacó pan y vino y lo bendijo y le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó los enemigos en tu mano. Y Abraham le dio los diezmos de todo. ¿Quién nos dice la palabra que es el que nos va a guardar a nosotros? Yeshua. ¿Quién apareció acá? Yeshua. Apareció como el sacerdote en el orden de Melquisedec. Una vez que Yeshua ya viene, se hace hombre la palabra, él muere, él resucita y él ahora entra de nuevo a ser el sacerdote en el orden de Melquisedec. Podemos probar que es Yeshua y que hizo el pacto también con el pan y el vino. Desde Abraham le estaba ya enseñando que ese pan era su cuerpo, que ese vino representaba su redención, su expiación por el pecado. En el Salmo 110, ¿qué nos dice para probarlo? Salmo 110 dice David que tuvo la revelación de Yeshua. El Eterno dijo a mi Señor, el Eterno le dijo a Yeshua: siéntate a mi diestra. Claro, él no lo conocía como Yeshua, él lo había recibido como el ángel de Yahweh. Esa era la relación que ellos habían tenido. Pero dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Fíjense, aquí vamos a atar aquí cabos muy importantes, porque aquí vamos a entender el plan completo. Volvamos atrás y miren esto. Cuando aparece Melquisedec a Abraham, todavía ni siquiera le ha cambiado el nombre, a Abraham, le dice: el Dios Altísimo le entregó los enemigos en su mano. Es decir, él es el que nos guarda, él entregó los enemigos. En el Salmo 110, el Eterno le dice a Yeshua, le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Recuerden, Yeshua sale del Padre como la luz del primer día, pero va a estar a la derecha del Padre hasta que todos los enemigos estén bajo sus pies, y entonces regresa al monte de los olivos, donde vuelve a ser uno con el Padre. Eso es lo que nos dice Zacarías 14. Dice: Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de los enemigos. El pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nosotros tenemos la capacidad de decidir si estamos o no estamos con Yeshua. Nosotros nos ofrecemos voluntariamente a ser siervos del Eterno. Entonces dice: juró Yahweh y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El único que tiene la orden, que es Melquisedec y tiene la orden de Melquisedec, es Yeshua. Eso es un sacerdocio celestial, no de aquí. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de la ira.
¿De qué nos está hablando? Que el que viene a poner juicio en la tierra y a poner el orden es el Eterno mismo. Es el Eterno mismo, ¿a través de quién? De Yeshua en su segunda venida. Entonces, fíjense que todo el plan es claro. Yeshua estará a la diestra del Padre hasta que ponga a los enemigos bajo el estrado de sus pies. Lo mismo que hizo con Abraham, lo hará con nosotros. Nosotros no tenemos que temer. Es Yeshua el que viene a hacer el juicio. El Eterno mismo dijo, la batalla es mía. En Hebreos 5:6, ¿qué nos dice del sacerdote de Melquisedec? Que es un sacerdocio eterno. Dice, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con temor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Aquí de qué está hablando? Aquí está hablando de Yeshua ya para morir, ya para pasar por ese proceso de ser ese pan partido y quebrado. Dice, y fue declarado por el eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Recordemos que después en el proceso de juicio a Yeshua, Caifás se rompe las vestiduras y se destituye a sí mismo como sumo sacerdote. Ya queda únicamente declarado por el Eterno Yeshua como el único sacerdote en el orden de Melquisedec. Entonces fíjese, él dice, ese Melquisedec en el verso 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. ¿Cómo se va a llamar Yeshua cuando en el milenio? Rey de justicia. Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. También rey de Salem, el rey de paz. Recuerden, él es el príncipe de paz, él es el Sar Shalom. Pero advierte, ese Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de vida ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Ya sabemos, es Yeshua sin ninguna duda. Yeshua desde el tiempo de Abraham se presenta con el pacto, con lo mismo que selló el pacto, con su cuerpo, con su sangre. Por eso dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El cuerpo, la palabra del Eterno, la sangre, la que hace expiación por nosotros. Y solo el Eterno puede perdonar pecados. Así que estamos hablando de algo absolutamente sobrenatural. Terminemos recordando estas palabras nomás. Este es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La próxima vez que vengan a ponerlos contra la pared, porque esas palabras suenan a canibalismo y todo este mundo de cosas, ustedes ya tienen una forma de responder. Porque nosotros hemos entendido el lenguaje que fue dado desde la eternidad, con el que el Eterno se iba a comunicar con nosotros, nos iba a hablar por parábolas, en un lenguaje que muchos pueden oírlo, pueden oír las palabras, pero no las van a entender. Nosotros tenemos el privilegio, y ese privilegio hay que cuidarlo, porque lo tenemos que cuidar en obediencia y en gratitud con el Eterno y en fidelidad a la palabra del Eterno. Recuerden, es alimentarnos única y exclusivamente de la palabra del Eterno, de Génesis, Apocalipsis. Por favor, salgan de toda la levadura de los fariseos. Esa es la que nos permite ver lo espiritual. Usted está muerto espiritualmente, regrese a la palabra y pídale al Eterno que a través del Espíritu Santo se la revele y la ponga en su corazón. Bueno, con la ayuda del Eterno ya continuamos cada semana como veníamos antes. Yo, como les dije al principio, les agradezco a todos los que estuvieron
orando y apoyando. Y yo confío en el Padre que cada día nos dé nuevas fuerzas y nos permita continuar con esta tarea tan hermosa de llevar la palabra hasta lo último de la tierra. Que el Padre nos bendiga y nos guarde, que el Padre sea el que cada día nos defienda de los enemigos, nos dé la provisión de ese pan de vida y sobre todo que nos deje conectado el oído a su palabra para que podamos nosotros entender ese lenguaje encriptado, que nosotros seamos de los que tenemos ese privilegio tan grande. Shalom, shalom para todos y muchas bendiciones del Eterno.